Esperemos que como iglesia estemos orando por estos niños, hermanos. La responsabilidad de orar por ellos no es solo de los papás, aunque obviamente recae en ellos la prioridad, porque por padres, por ser padres, pues necesitamos siempre orar por ellos. Pero igual la iglesia debe orar, ¿verdad? Porque es el futuro de la iglesia. Dice Proverbios 22, instruye al niño en su camino, y cuando éste sea viejo no se apartará de él. Es una promesa de Dios, pero una promesa en la que usted como papá o mamá o como padres tiene pues una gran responsabilidad. Y compartiendo esa responsabilidad nosotros la iglesia, porque debemos orar para que nosotros los padres hagamos nuestro trabajo bien y la iglesia lo haga cuando usted trae a sus hijos para ser enseñados. Por eso, hermanos, es que, como les he dicho muchas veces, debemos traerlos al templo. La iglesia va a hacer su parte y lo va a hacer responsablemente porque tiene personas preparadas para enseñarle a sus hijos, a sus muchachos, a todos. Entonces, una invitación para no faltar a la escuela dominical también. Abra su Biblia, por favor, Efesios 3, 1 al 7. Es un pasaje un poco largo hoy, no lo pudimos dividir más. A veces el texto nos permite hacer divisiones más breves, pero como en este caso el texto es uno solo hasta el verso 13, pero pudimos encontrar, hacer un párrafo más pequeño hasta el verso 7. Hoy comenzamos el capítulo 3 de Efesios. Efesios 3, 1 a 7. Si ya lo tiene, vamos a leerlo, si no aparece en la pantalla también, para que lo podamos leer juntos y lo hagamos fuerte para el Señor. Bien, vamos a leer juntos entonces Efesios 3, 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Amén. Hasta ahí, hermanos. Dios ha querido que desde lo más profundo de su corazón la iglesia como cuerpo vivo exista. Y la iglesia existe como la más grande muestra de la misericordia de Dios al unirnos a todos sin distinción alguna en una sola familia en la fe, con el propósito más grande que Dios pueda tener hacia el mundo por medio de nosotros. Que su iglesia lo glorifique, lo honre y lo dé a conocer al mundo no cristiano. El tema de esta reflexión es: tenemos el sagrado deber de glorificar a Dios. Tenemos el sagrado deber de glorificar a Dios. Al establecer a su iglesia, Dios desea que en esta unidad orgánica, palpable, visible, que es la unión de todos nosotros los creyentes de todas las procedencias, sin distinción ni exclusión alguna, la iglesia pueda cumplir con el máximo propósito que tenemos: glorificar a Dios en todos los aspectos de nuestro deber para con Él. Vamos en esta tarde a ver
pues en el párrafo que ya leímos, que Dios ha sido bueno con nosotros, concediéndonos oportunidades no solo para conocerlo, sino más aún para ser parte de su iglesia, que es este cuerpo vivo, que somos esta iglesia local aquí en Arboledas del Sur, en la Ciudad de México. Entonces, quisiéramos enfocar estos versos que ya leímos de Efesios 3, 1 a 7, para saber pues que tenemos un deber delante de Dios, y este es glorificarlo a Él con nuestra forma de vida, nuestra forma de ser, en este plano de una relación que tenemos con Él, si ya lo hemos conocido, o la invitación a conocerlo a Él en el corazón para integrarnos a una iglesia en donde el deber de todos sigue siendo el mismo, que es glorificarlo a Él, y de alguna forma también, tomado de la mano con esto, es reflejar a Cristo en nuestras vidas para que otras personas más lo puedan conocer. El mundo, hermanos, está cada vez más complicado. El Señor dijo, por eso no nos debe espantar lo que oímos y vemos a nuestro alrededor. El Señor dijo que habrían cosas horribles en el mundo, ¿verdad? Pestes, crisis en todos los aspectos, guerras, terremotos, hambrunas, pestes. Bueno, no nos debe espantar que esto pase, porque el Señor dijo que era necesario que todo esto sucediera como anuncio de que Él viene pronto, y de que debemos estar con la mirada puesta, obviamente esto no es literal, con la mirada puesta en el cielo, porque pronto regresará el dueño de nuestras vidas. Eso no significa que no trabaje, eso no significa que no estudie, eso no significa que no se ocupe de la vida cotidiana, porque tenemos deberes y responsabilidades que cumplir. Pero sobre estos deberes y responsabilidades, hermanos, tenemos la prioridad de ser buenos siervos de Dios, aguardando responsablemente la venida del dueño de todas las cosas. Y puede venir hoy, o puede venir mañana, o dentro de 10 años, o dentro de 1000 años. Eso no lo sabemos. Pero la invitación del Señor es a que estemos esperándolo todos los días, para que cuando Él venga, no nos tome sorprendidos, y podamos un día, como se dijo hoy en la escuela dominical al final, vamos a ver un poco de esto hoy, ser buenos administradores que entreguen buenas cuentas, ¿verdad? Al dueño de las cosas, porque usted no es dueño de su vida. Usted no es dueño de nada que tenga que ver con usted. Usted solo es administrador de las cosas. ¿Qué tipo de administrador somos? ¿Buenos o malos administradores? De eso vamos a dar cuenta un día, hermanos, pero debemos tener mucho cuidado de no pasar por alto estas advertencias de las guerras y estas cosas que están pasando, porque a través de esto Dios nos recuerda que Él pronto regresará. Verso número 1, dice Efesios 3:1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Pablo procede ahora a justificar el por qué él se encuentra preso. Su trabajo lo ha llevado a sufrir de diversas formas, tal como lo vimos cuando estudiamos las 2 cartas de Corintios. Ahí en la segunda carta, en el capítulo 11, recordará usted que Pablo hace un pequeño desglose de sus sufrimientos, porque habían quienes decían que él no era un apóstol, y él entonces, procurando dar pruebas de que él no solo era un verdadero apóstol, sino que había sido un apóstol que sufría por su Señor, por el servicio que brindaba al Señor, pues describe algunos de sus sufrimientos, cosa que en su momento nos parecía de verdad duro, difícil, que alguien como él pudiera haber pasado y estar pasando por situaciones como esas. Entonces, Pablo dice, bueno, yo soy un siervo del Señor. Yo sigo siendo un hombre que sirve al Señor, y prueba de mi servicio a Dios es que ahora me encuentro preso. Y hablar de sufrir prisiones, no es fácil entender a Pablo,
porque estamos, entre comillas, acostumbrados a ver las prisiones de hoy, ¿verdad?, con comodidades. De gente que va a la cárcel porque hubo un motivo para ir a la cárcel, y si tiene dinero, bueno, pues compra comodidades, ¿verdad? Estar en la cárcel es a veces como estar en unas vacaciones permanentes, porque hay quien le puede comprar lujos para estar cómodo ahí, y lo hemos estado viendo como cuando se hacen requisas en los reclusorios, se encuentran a prisioneros pues que están viviendo mejor que muchos en la calle y en libertad, ¿verdad? Pero bueno, Pablo, hablando de ser prisionero, no lo decía, hermanos. Cuando vemos a Pablo aquí decir, yo Pablo, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo, de ninguna forma Pablo está usando palabras de queja. Sus palabras no reflejan frustración, no reflejan amargura, ni nada de enojo o nada parecido. Pablo no se está quejando cuando dice, por esta causa, yo Pablo estoy preso ahora, por ustedes, los gentiles. No se está quejando, como a veces pudiera ser que algunos creyentes se quejaran porque creen que ser cristianos es sinónimo de bienestar, de tranquilidad, de éxito, de cambio de situación financiera y cosas como esas. Obviamente, y usted lo sabe, hay quienes enseñan que el cristianismo es símbolo de tranquilidad y paz. Ven al Señor que tus problemas financieros se van a acabar. Ven a Cristo que si estás enfermo, Él te va a sanar. Decláralo, decrétalo. Hermanos, he leído la Biblia varias veces y jamás encuentro en la Escritura que el mensaje del Señor sea ese. De ninguna manera. Y cuando Pablo predica, y he leído las cartas de Pablo en diversas ocasiones también, y cuando Pablo predica jamás hace mención de que venir a Cristo sea símbolo de tranquilidad y paz y de no pasa nada. Al contrario, Jesús anunció un evangelio que puede traer consecuencias y consecuencias a veces graves. Mateo 7. El que ama a padre más que a mí no es digno de mí. El que ama a mujer e hijos, etcétera, más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y viene en pos de mí, dice el Señor, no es digno de mí. No he venido, dice el Señor, a traer paz, sino espada. Y los enemigos del hombre, para comenzar, van a ser los de su propia casa. Hay alguien por ahí que conocemos que tiene poco de haber creído, que quisiera que su familia creyera, que quisiera que sus seres más queridos creyeran, pero se enojaron por haber tomado la decisión de acercarse a Dios. Claro. ¿Cuándo está el diablo contento? Cuando una persona deja de ser su esclavo. Cuando el diablo brinca de felicidad y dice, mira Señor, qué bueno que este esclavo que hasta ahora me servía, estaba metido en lo peor del pecado, ahora va a ser tu hijo, qué bueno que se va de mis garras porque ahora va a estar en lo mejor. No, el diablo va a brincar de enojo cuando una persona lo deja a él. Y va a hacer todo lo posible por hacerle pensar que la decisión que tomó de abandonarlo a él, un mal amo, para irse con un buen amo ahora, que es Cristo, es la mejor decisión. No, va a hacerlo dudar, va a hacer y tomar cualquier cosa para hacerle pensar a esa persona, quien sea, que la decisión que tomó no es buena. Regrésate, mira, en vez de que se pongan felices porque dejaste de ser el borracho que eras, dejaste de ser el drogadicto que eras, dejaste de ser la prostituta que eras, dejaste de ser el perdido que eras, mira, en vez de estar felices, las carotas que tienen. Regrésate, estás mejor conmigo que en la luz. Eso es lo que el diablo se hace. Muchos cristianos se quejan porque, pues, ¿dónde están las bendiciones de Dios? ¿Dónde está el bienestar de Dios? Si yo soy fiel a Dios, si yo soy leal a Dios, si yo no falto a la iglesia, si yo no falto a las actividades. Y es más, yo soy uno de los líderes de la iglesia y parece que todo el tiempo me está cayendo maldiciones y maldiciones porque no puedo salir adelante, no puedo progresar, no puede haber tranquilidad en mi vida. Cada rato tengo problemas. ¿Dónde está la bendición de Dios? Hay gente que se queja.
y cree que tiene razón de quejarse, porque si de verdad lo que dice Dios en su palabra se cumpliera, no tendría esta vida que vivo, viviría otra clase de vida. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Dónde dice en la Biblia que por buscar a Dios usted va a librarse de sus problemas? ¿Dónde dice en la Biblia que por acercarse a Dios, la vida que usted va a vivir con Él es una vida de tranquilidad y comodidad y una vida de alfombra y caravana? ¿Dónde dice en la Biblia? El Señor dijo: en el mundo van a tener problemas. ¿O cuando les ofreció a sus discípulos que por seguirlo a Él iban a tener éxito, poder, influencia? ¿Dónde dice? Al contrario, cuando los primeros discípulos le preguntaron: Señor, ¿dónde moras? Querían saber dónde vivía. Probablemente tenían la perspectiva acerca de que siendo el maestro y probablemente el Mesías, porque todavía estaban en pañales en ese momento acerca de su experiencia con el Mesías verdadero. Cuando le preguntaron: Señor, ¿dónde moras? Él los llevó y les mostró el campo. Aquí vivo yo, donde se pueda. ¿Dónde duermo? Donde se pueda. ¿Qué como? Lo que se pueda. ¿Cuándo como? Y él dijo: las zorras, los conejos tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Hermanos, seguir a Jesús es símbolo de tranquilidad, es símbolo de bienestar. No, no lo es. Por eso cuando usted en la vida, siendo hijo de Dios, tiene cosas buenas, no se crea la octava maravilla del mundo. Humíllese ante el Señor. Humíllese ante el Señor, porque Dios es misericordioso permitiendo que usted tenga lo que otros no. Cuando usted tiene tranquilidad en la vida y otros chillan todo el tiempo y solo se paran a quejarse o aparentemente a quejarse porque en la semana les fue de la patada, dele gracias a Dios, porque no es su caso probablemente. Dele gracias a Dios, humíllese y no diga: ese pecador, tal vez pecados, quién sabe qué pecados tenga, por eso le va como le va. No piense así. Pablo no se queja, no dice: por culpa de ustedes, gentiles, miren, yo estoy en la condición en la que estoy, preso cuando debería estar libre predicando el evangelio, o tranquilo en mi casa, estoy preso. No, Pablo no se está quejando. No hay frustración en sus palabras, no hay amargura en sus palabras. Dios lo envió a predicar el evangelio y resultado de su obediencia a la orden de Dios fue la conversión de los gentiles. Los creyentes judíos no podían imaginarse que Dios deseaba o deseara una fusión, una unión entre los judíos y los gentiles, porque en la mente judía, como ya lo vimos, había una absoluta separación entre ellos y los que no eran como ellos. Ser judío era lo máximo en ese tiempo, ¿verdad? Porque eran, según la opinión de ellos, estar en la punta de la cima de lo mejor de la cultura y la sociedad de ese tiempo. Pero ser gentil era lo peor. No había palabra que pudiera describir el concepto judío del que no era judío. Y ellos no podían entenderlo. Pero Dios quiso que a través de la predicación, que en este caso se dio por medio de Pablo, se hubiera dado la conversión de muchos gentiles y estos viniesen no solo al conocimiento de Dios, sino vinieran también a la unión y a la conformación de un solo cuerpo, en este caso la iglesia, judíos y gentiles unidos, fusionados en un solo cuerpo. Dos grupos antagónicos por muchos siglos, pero ahora sin esos muros de separación que habían sido derribados, unidos en un cuerpo llamado la iglesia del Señor. Por eso, hermanos, cuando venimos al templo, a la casa del Señor, y obviamente cuando usted dice el día sábado, el día viernes, ¿qué me voy a poner el domingo para ir a la casa de Dios? Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que usted piense: ¿qué me voy a poner? Si lo invitan a una fiesta y no tiene que ponerse, se compra algo, si puede hacerlo. Y si no, busca entre las cosas mejores que tiene para ir a la fiesta, a la reunión, a la comida, lo que sea.
Con cuánta más razón pensamos, bueno, ¿qué voy a ponerme para ir a la casa de Dios? Hace bien en pensar en ello porque es ante el Señor que nos presentamos. Es ante el Dios eterno, a la presencia de Dios que venimos a rendirnos, hermanos. Y hacemos bien pensando que nuestra condición externa debe coincidir con nuestro estado interno, ¿sí? Venimos a adorar al Señor. Cuando la iglesia viene al templo, la iglesia está aquí. Y el Señor está allá. Nosotros le estamos ofreciendo a Dios la adoración. Y Él la está viendo, la está recibiendo y nos está observando a cada uno de nosotros. Ve desde nuestro corazón y ve desde nuestro corazón, hermanos, hacia afuera. Así es que lo externo debe coincidir con lo interno, ¿verdad? Entonces, cuando venimos al templo y nos vemos aquí, lo que vemos, sin duda alguna, debe alegrarnos. Debe alegrarnos vernos todos, de condiciones sociales distintas, ¿verdad? De estratos diferentes, venimos todos de situaciones familiares y cuestiones así afín, distintos, y nos unimos acá. Aquí no hay, como le dije la semana pasada, creyentes de primera, creyentes de segunda y creyentes de tercera. Eso no existe en el reino del Señor. Aquí somos igualitos todos. Afuera, allá, tal vez nos digan, señor contador, señor gerente. Puede ser que allá afuera la gente le diga eso porque hay una posición laboral que se debe respetar. Pero aquí, no espere que yo le diga, mi hermano gerente, mi hermano licenciado. No. Aquí somos hijos de Dios. El título más grande aquí es hijo de Dios. Hijo de Dios. No hay otro, hermanos. Hijos de Dios. El trabajo de Pablo tuvo el fruto esperado. Y la iglesia efesia fue un modelo de unidad verdadera donde convergieron dos pueblos que anteriormente era imposible que estuvieran juntos. Imagínense, judíos y gentiles juntos en una iglesia. Hace años, recién llegado a este país, tuve la oportunidad de viajar al norte con unos amigos, un amigo. Estando allá, me presentó con unos parientes de él y me vieron y me recuerdo bien porque después supe las razones, pero bueno, cuando me vieron, se vieron y le dicen ellos a mi amigo, ¿y de dónde es? Y le dice, pues viene conmigo de allá de México, ese es chilango, decían así, ¿no? Me decían, es chilango, pero lo decían con desprecio. Y me miraban feo, hermanos, de verdad me miraban feo. Y entonces mi amigo les tuvo que explicar, bueno, sí, venimos de México, viene conmigo y él vive en México, pero no es chilango, él es centroamericano. Y no entendían porque para ellos yo era chilango. Y bueno, no me trataron muy bien por eso, ¿verdad? En esa ocasión. Con el paso de los días, estuve unos días por allá, bueno, la actitud cambió. Pero imagínense judíos y gentiles, enemigos, juntos en la iglesia del Señor. Claro que es posible porque cuando venimos al Señor, Dios, hermanos, nos ayuda a superar todas esas cosas que para nosotros es imposible superar, cambiar, transformar, quitar, porque solo eso no se puede, pero con el Señor morando en nuestra vida y siendo Él el que gobierna en nuestro corazón, es posible la unidad en el cuerpo del Señor. Jamás mis manos han estado peleadas, hermanos, jamás. Obviamente hay enfermedades autoinmunes, ¿verdad? El cuerpo se ataca a sí mismo. Hay que tomar cierto tipo de medicamento para cambiar esas cosas en el organismo. Pero es un asunto que no lo decidimos nosotros. Eso se da en el cuerpo de algunas personas. Pero, hermanos, mi cuerpo tiene unidad. Si voy a levantar algo con mi mano derecha porque soy diestro y esa resulta insuficiente para levantarlo, esta llega en su auxilio y ayuda a levantar el objeto, ¿sí?
Mis dos piernas echan fuerza para levantar y alzar cualquier cosa. Una de ellas no se revela, una mano no se revela, o en mi mano un dedo no se revela. No, hay unidad. Eso es lo que pasa en el cuerpo del Señor. Estos dos grupos, hermanos, peleados anteriormente, ahora estaban fusionados, vivían juntos. Pablo se señala a sí mismo entonces como prisionero, porque cuando escribió esta carta estaba preso en Roma. El antecedente de esta prisión lo puede usted encontrar en Hechos capítulo 21. Recordará usted que Pablo decidió llegar e irse ya casi al final a Jerusalén. Le advirtieron: no vayas, Pablo, porque te esperan prisiones, tribulaciones allá, más de la que has tenido, allá te esperan. Un profeta le anunció que allá lo iban a apresar y Pablo, a pesar de todo, dijo: no, yo voy allá. Y bueno, llegando los hermanos en Jerusalén, algunos hermanos se le acercaron y dijeron: Pablo, pues aquí se ha oído de ti que estás blasfemando contra Moisés. Y dicen, le dijeron a Pablo, dicen que enseñas a no obedecer la ley de Moisés. Y entonces le aconsejaron: mira que hay 4 varones que desean purificarse. No tienen los recursos para hacerlo, entonces ¿por qué no te purificas con ellos? Rasúrate la cabeza. Era uno de los asuntos ceremoniales, ¿verdad? Cuando un hombre se iba a consagrar al Señor y a santificarse, debía raparse todo, de modo que podía entregar ese cabello como una ofrenda al Señor, quemado ahí en el altar. Bueno, dijo: santifícate con ellos, paga sus gastos, y la gente va a ver que lo que se dice de ti no es cierto. Pablo lo hizo, pero anteriormente, cuando Pablo había llegado, hermanos, lamentablemente, lo habían visto en compañía de algunos hermanos gentiles que habían llegado acompañándolo a él, y entre ellos un griego llamado Trófimo. Lo habían visto muy cercano con Pablo, y cuando Pablo entró al templo y lo encontraron en el templo a Pablo, algunos judíos que venían de afuera también lo acusaron de meter a Pablo al templo a griegos, a gentiles, y se armó un alboroto enorme allí. Lo querían matar. Había un anuncio afuera, antes de entrar al patio donde los judíos ingresaban, había un rótulo que advertía a cualquier gentil y decía más o menos así: para los gentiles, si osan poner un pie adentro, es contra su vida. Es decir, advertían que si encontraban a uno que no era judío traspasando ese límite hacia donde solo los judíos podían pasar, lo mataban. Entonces acusaron a Pablo de que había metido a un gentil al templo, y entonces lo querían matar. Y dado el alboroto, tuvieron que intervenir las autoridades romanas y se lo llevaron. Y Pablo, queriendo justificar sus hechos y tratando de aclarar las cosas, trató de hablar con el pueblo y no lo dejaron hablar. Y tuvieron que llevarlo a Cesarea, y luego de Cesarea lo trasladaron después a Roma, donde estuvo Pablo preso por 2 largos años, esperando, porque tuvo que apelar a César, esperando 2 largos años antes de ser llevado al emperador y escuchar el veredicto del emperador contra él. Entonces, hermanos, Pablo sí era un prisionero de Cristo. No era un prisionero de los judíos y mucho menos un prisionero de Roma. Pablo se consideraba prisionero de Cristo, y su posición y situación personal es algo que él no rehúsa vivir, él no rehúsa experimentar. Y como ya dije, Pablo no está quejándose de su situación, no rehúsa verse a sí mismo como una persona, un hombre que ha tenido que aguantar, soportar situaciones, y ahora a la cárcel. Algunos dicen que ya había estado preso anteriormente, y sí lo había estado, ¿verdad? Pero no en condiciones como las que se encontraba ahora en Roma. Pero él se consideraba un preso del Señor. Él no puede para sí mismo pensar, no puede, porque no cabe eso en la mente de Pablo, que resultado de sus acciones, por culpa del servicio del Señor y de lo que él ha estado ofreciéndole a Dios, ahora su situación ha cambiado radicalmente y entonces no está en la libertad que él quisiera tener. Él ha dedicado su vida desde su conversión a Cristo, predicar a Cristo entre los gentiles, los no judíos, ha sido su más grande pasión. Y el resultado de su encarcelamiento por 2 largos años, hermanos, produjo, dentro de la voluntad de Dios,
que muchos también pudieran conocer a Cristo, aún en condiciones como las que Pablo vivió, estando encadenado a un soldado romano durante 2 años aproximadamente. Mire, Pablo consideraba y tenía muy claro que si Dios no quería, ciertas cosas no pasaban. Dios quiso que él llegara a Roma en calidad de preso, por alguna razón que él fue descubriendo poco a poco, pero nunca se reveló esta situación. Y como dije hace un momento, necesitamos aprender, hermanos, a ser y a estar más dispuestos a agradecer a Dios por las cosas que aún no nos gustan, que alargar a veces esa costumbre de ser quejosos y llorosos y estar lamentando por las cosas que no nos gustan en la vida. Necesitamos aprender. Cuando Dios quiere que algo pase, va a pasar. Aunque tú ayunes, ores y te deshagas las rodillas clamando a Dios porque no pase. Y cuando Dios no quiera que pase algo, no va a suceder. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Yo lo sé. Y yo espero que usted tenga claro esto, porque cuando suceden cosas en la vida, hermanos, nuestra tendencia natural es a quejarnos. Es a preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Es cuestionar a Dios, es a cuestionar a Dios, porque esto es insoportable. Apenas empezó, ya creo que es insoportable. ¿Y qué si se alargara 2 años? ¿Y qué si se alargara 5 años? ¿O qué si fuese algo con lo que yo tuviese que luchar, lidiar el resto de mi vida? ¿Qué, hermanos? ¿Nos vamos a apartar de Dios? ¿Vamos a abandonar a Dios porque se volvió esto un asunto permanente en mí? Porque le pido a Dios una cosa y parece que le pedí lo contrario. No es lo que le pido a Dios, es otra cosa. Le pedí a Dios esto y Dios me dio otra cosa. Le pedí a Dios dirección en un asunto y Dios no me ha contestado. En ninguna parte encontramos que Pablo fuese un hombre quejoso. No hay datos en la Escritura de un hombre resentido, enojado, que le reclame al Señor por lo que le ocurría. Él creía que su encarcelamiento, hermanos, era algo permitido por el Señor. Servir fielmente al Señor, hermanos, implica muchas veces sufrimiento. Si usted creía que servir al Señor era sinónimo de apapachos, aplausos, reconocimientos, premios, hermanos, pues no entendemos qué es servir al Señor. Puede que sí. Puede que en algún momento dado alguien te dé algo porque considere que te lo mereces por lo que haces. Pero eso es circunstancial, hermanos. Eso es circunstancial. Servir al Señor es sinónimo de servicio, de sufrimiento, de reveses, de incomodidades, de retorcerte el hígado porque a veces no te queda de otra. De llorar ante el Señor porque por más que insistes en las cosas, parece que no hay respuesta. Tal vez se movería más fácil la maceta que a quien le pido, a quienes les pido a ver si pueden ayudar, ¿verdad? Entonces, servir al Señor no es algo que traiga aplausos, reconocimientos, premios. No. Servir fielmente a Cristo muchas veces implica sufrir. Y no a todos nos gusta sufrir. Por eso, a veces, muchos prefieren mantenerse al margen, ¿verdad? Por eso muchos prefieren no meterse. ¿Para qué arriesgar la tranquilidad por algo que no tienes por qué hacer? ¿Por qué? Bueno, porque es más fácil no hacer nada que hacer algo y pagar el precio, ¿verdad? Es más fácil permanecer tu lamparita nuevecita, sin estrenar, que tiznada, ¿verdad? Y bien usada. Es mejor. Como el del único talento, ¿se acuerda? Le dieron un talento y ¿qué hizo con el talento? Simplemente lo enterró. Simplemente lo enterró. No quiso lo que implicaría invertirlo, ¿verdad? Ponerlo a trabajar, porque trabajar es sinónimo de muchas cosas, ¿verdad?
Y eso es lo que a muchos no nos gusta, trabajar. Entonces es mejor enterrarlo. Nosotros deberíamos aprender del carácter de Pablo cuando nos sucede algo, cuando pasamos por situaciones incomprensibles o inexplicables. Deberíamos recordar que seguimos en las manos poderosas y amorosas de nuestro Dios, en quien hemos creído, tal como dice Juan 10:29. Mi Padre que me las dio, dice el Señor, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos en las manos de Dios. Y cuando usted se dispone a servir al Señor o se dispone a acercarse a Dios porque ha vivido a la distancia y decide un día consagrar su vida, santificarse más, entregarse más al Señor, hermano, obviamente va a venir conflictos a su vida, situaciones que comienzan con nuestra propia carne porque la hemos acostumbrado a la pereza, a la desidia, a todo eso, con nuestra propia carne. Dispóngase a usted a orar en la mañana temprano, y ¿qué le va a pedir el cuerpo si está acostumbrado a levantarse a las 12 del día? ¿Qué le va a decir su carne? Pues mañana, mira, mañana te levantas a las 11. Bueno, ya será una hora menos, ¿verdad? ¿Qué le van a decir sus ojos cuando no ha leído la Biblia por 3 meses? Que no la lea. Le van a empezar a llorar y le va a entrar un mosquito en los ojos, en los dos, para que no lea con uno. ¿Por qué? Porque eso es así, hermanos. No estamos habituados, entonces obviamente hay muchas contradicciones, hay muchos entonces asuntos en la vida inexplicables. Deberíamos recordar que seguimos en las manos de Dios. Ninguna cuestión, hermanos, ajena a nuestras decisiones y ningún asunto que venga como resultado de nuestras correctas decisiones nos va a quitar de la posición de honor, de privilegio, de amor, de cuidado, de misericordia en la que Dios nos tiene. Estamos en sus manos. Estamos en las manos de Dios. Usted está en las manos de Dios. El Salmo 46, me fascina ese salmo que analizamos hace unas semanas atrás. El Salmo 46, 1 y 2, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el verso 2, en la primera parte, complementa y dice: por tanto, no temeremos. ¿A qué le puede tener temor usted, hermano? Si el diablo ya está vencido. El diablo ya está vencido. ¿Qué puede hacer? ¿Fastidiarme? Sí, y lo intenta muchas veces. Poner en mi camino situaciones con las que yo pueda caerme y romperme la cara y entonces dar mal testimonio y otros sean afectados, también lo puede intentar. Pero yo estoy en las manos de Dios y el que está conmigo es más fuerte que el que está contra mí. Es más fuerte. Es mejor rendir, poner a los pies del Señor mi carne, mi voluntad, mi terquedad y todo, que darle rienda suelta a mi voluntad pecaminosa. No vivimos cada día guiados, hermanos, por las circunstancias, ¿no? Las vemos, sí, pero nuestra vida y nuestras decisiones no las determinan las circunstancias. No debería. Nuestras decisiones, nuestra forma de caminar con el Señor, nuestra decisión de ser leales a Dios, la determina el Espíritu de Dios, guiándome, convenciéndome en mi corazón de que es mejor. No la determinan las circunstancias. Y hay quienes son esclavos de las circunstancias, depende cómo está el día, depende esto y lo otro. No, hay quienes, incluso habrá cristianos incluso que todavía consultan el horóscopo. Espero que no. La patita de conejo, ¿y dónde está? Hijo, la dejé. La herradura atrás de la puerta, el manojo de ajos atrás de la puerta. Por eso, cuando cantamos no miro las circunstancias, deberíamos analizar lo que estamos diciendo. No veo las circunstancias, yo veo a Dios, el Dios poderoso de mi vida, frente a mí, determinando para mí lo que es mejor e invitándome a tomar decisiones en las que yo permaneceré y deberé permanecer si estoy en ello, si deseo estar en ello.
No vivimos guiados por las circunstancias. Vivimos todos los días por nuestra fe en Cristo. Por eso vivimos, por nuestra fe en el Señor. Y Él, hermanos, no falla y jamás nos abandona. No nos ha abandonado, no nos abandona y jamás nos abandonará. Muchos cristianos se alejan de Dios porque solo ven las circunstancias y las circunstancias para ajustar adversas. No ven las cosas buenas, no ven a Dios en ellos, con ellos cuando las cosas están mal. No, solo ven el dolor, solo ven la ausencia de cosas, la carencia de cosas, lo que no. Eso sí ven, pero no ven a Dios. Entonces, se alejan de Dios porque no pueden ver a Cristo a su lado. Como los discípulos, ¿se acuerda usted? Ahí en Mateo 8, cuando atravesaban el mar en la barca. ¿Dónde estaba el Señor? ¿En otra barca? No, ahí con ellos. Y el mar se puso bravo y el viento se puso violento. ¿Y qué dijeron? Señor, nos hundimos. Y lloraban y clamaban. Y el Señor se levantó y les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿No estoy con ustedes? ¿No estoy aquí? Mi hermano, claro que es complicado no ver las circunstancias. Yo no estoy hablando de no sentir dolor, de no sentir miedo cuando las cosas se ponen difíciles. Yo no estoy diciendo que el creyente no chille. Yo no estoy diciendo que el creyente no se truena los dedos, que el creyente pues se mete las manos a la bolsa, la saca y no tiene nada. No digo que el creyente no abre el refrigerador y no lo ve vacío. Yo no estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de creer que aunque esas cosas son reales y son las que vivimos y vemos a nuestro alrededor, tenemos un corazón centrado en ese Dios maravilloso que dice: yo no te dejaré y no te desampararé. ¿O qué? La semana pasada nos dejó con hambre ese Dios. ¿Te dejó sin trabajo ese Dios? ¿Te dejó sin zapatos ese Dios? ¿Te dejó sin vestido ese Dios? ¿No te dio nada ese Dios? Si no te dio nada, dímelo y ahorita renunciamos a ese Dios. Ahorita renunciamos y nos vamos a ver qué Dios puede hacer mejor. Pero ¿sabe qué? No hay otro. Bendito sea Él, no hay otro como Él. No lo hay. Y por eso el salmista en el Salmo 46 lo dice: aunque la tierra tiemble, aunque la tierra tiemble. Y el verso 10, que no traigo en mis notas, pero el verso 10 del Salmo 46 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y usted puede ponerle ahí que yo soy tu Dios, que tú eres mi Dios. Mis hermanos, si nos alejamos de Dios por las circunstancias, ¿a quién vamos a buscar? Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú. Pablo vivía tranquilo porque él era prisionero, pero no prisionero de nadie, sino prisionero de Cristo. Prisionero de su Señor. Y Pablo sabía quién era aquel a quien servía. Pablo sabía que ese Señor era fiel, era amoroso, era poderoso, era ese Dios leal, que lo había sostenido desde el momento en que lo llamó y lo sostendría hasta el final de su vida. Ese es nuestro Dios, hermanos. No es otro Dios, el de Pablo y el Dios en quien usted y yo creemos. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios maravillosamente bueno que nos dejó abrir los ojos hoy. ¿Ya se dio cuenta que está vivo, mi hermano? ¿Ya se dio cuenta que respira? Es ese Dios, hermano, que nos da no solo pan, comida, techo, que nos da paz en el corazón, aunque las cosas no son como quisiéramos. Es ese Dios bueno, maravilloso, que te ha llamado a conocerle y a experimentarlo todos los días de tu vida.
hasta que te mueras. Y cuando te mueras, se habrá acabado todo esto que es hueco, vacío, sin sentido, para que te vayas y disfrutes de lo que es perfecto. Eso es lo que nos espera a nosotros los hijos de Dios. Lo bueno, lo perfecto, y en donde no habrá final para la alegría, el disfrute y el verdadero placer. Mientras estemos aquí, van a ser muchas las quejas, claro que sí. Pero en medio de nuestras quejas, hermanos, recordemos que estamos en las manos de nuestro Señor. Muchos cristianos viven prisioneros de las circunstancias, lamentablemente. No pueden ver otra cosa más que sus circunstancias. Pablo era prisionero no de las circunstancias, era prisionero de Cristo. Dice Pablo, por ustedes, los gentiles. Y no era un reproche, de nuevo, no les está diciendo a los hermanos gentiles, a los efesios en este caso, que es a ellos a quien dirigió la carta, por culpa de ustedes estoy tras los barrotes. No, Pablo no está quejándose ni culpando a nadie, solo era la causa. Ellos eran la causa, pero no una causa dolorosa, sino una causa gozosa. Y Pablo se gozaba de recordar ahí en un arresto domiciliario, porque bendito Dios, Pablo estaba en una casa alquilada para él, pero atado en cadenas a un soldado al que cambiaban 24 horas para estar ahí, que no se fugara. Bueno, Pablo recordaba con alegría la respuesta de sus hermanos gentiles cuando él predicó el Evangelio. Y es que, hermanos, cuando uno predica a Cristo y uno le comparte el Evangelio a alguien y esa persona te dice, sí, yo quiero a Cristo en mi vida, hermano, claro que dan ganas de chillar. Y dan ganas de chillar porque uno sabe que la mejor vida apenas comenzará para esa persona. Si esa persona que no quiere creer en el Señor supiera que Dios le puede ayudar a ser mejor de lo que es y lo quisiera creer en el corazón, quisiéramos obligarle a cambiar su decisión y abrirle su corazón al Señor, porque entendemos que lo mejor no está fuera de Cristo, sino en Él. Eso es lo que nosotros sabemos, por eso predicamos a Cristo y animamos a la gente a creer en el Señor. Y cuando le aceptan en su corazón, nos alegra, porque sabemos que fue la mejor decisión que esa persona pudo tomar. Los creyentes gentiles eran la causa buena de la prisión de Pablo, pero eran una buena causa. Había sido una buena razón a la que él se había entregado, teniendo claro desde el inicio de su ministerio que podría traer sufrimientos, porque Jesús sin duda alguna se lo dijo, como le había dicho a Ananías, Hechos 9, y yo le mostraré a cuánto le es necesario padecer por mi causa, por mi nombre. Y yo no creo que el Señor jamás le haya dicho a Pablo, esto no va a ser fácil. Esto no va a ser fácil. Servirme no va a ser fácil. Entregarte no va a ser fácil, pero espero que lo hagas. ¿Y sabe qué? Pablo no se rajó. Pablo no dijo, híjole, Señor. No, Pablo dijo, Señor, acepto el reto con todo mi corazón. Y Pablo dice a los Colosenses en el capítulo 1, 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Tanto Colosenses como Filipenses y Efesios fueron las cartas que Pablo escribió estando en Roma preso. Mire si no fue fructífera la prisión de Pablo. Tenía calma para escribir, se puso a escribir las 3 cartas, las cartas de la prisión. Así es que, hermanos, parecía absurdo y demasiado ilógico que Pablo se gozara en el sufrimiento que traía su ministerio, pero no, ni estaba loco, ni estaba chiflado, ni le faltaba un tornillo, no. Era el sufrimiento, no era el sufrimiento en sí, sino el hecho de saber que era por su servicio a Cristo lo que lo tenía allí. Verso 2. Dice Pablo, entonces, si es que habéis gustado oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Si es que habéis oído de la administración. Pablo no duda de que los efesios hubieran oído acerca del ministerio de Cristo y cómo Cristo había encomendado a Pablo servirle de esta forma. Pablo no dudaba de que ellos supieran estas cosas. Entonces,
La expresión si es que habéis oído no implica duda, sino la certeza de que ellos sabían perfectamente, los efesios en este caso, del llamado de Pablo a servir entre los gentiles. En Hechos 19:10, Lucas puntualiza con precisión lo siguiente. Dice entonces, Hechos 19:10, así que continuó, dice, por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo se quedó ahí, predicando por 2 largos años, aunque no fue fácil, pero muchos judíos, especialmente muchos griegos, creyeron en el Señor. No había ninguna duda de que Pablo había sido comisionado para administrar la gracia de Dios, para provecho de los gentiles. En este caso, específicamente de los efesios. Un administrador es quien cuida los bienes de otro. Y es responsable del buen manejo de los bienes delante de su amo o patrón. Pablo, como administrador, era el responsable de ministrar el evangelio a los gentiles, es decir, de llevar a cabo el servicio, eso es ministrar, servicio de presentar el evangelio con claridad. Un ministro del Señor es uno que sirve. No es uno que manda y se sienta a esperar que le sirvan. No, un ministro del Señor es uno que sirve. Así es que Pablo era ministro del evangelio a los gentiles, uno que sirvió llevando el evangelio a los gentiles. Pablo era el representante de Cristo entre los gentiles. Y como agente de Cristo debía procurar la salvación de todos ellos, esforzarse porque los gentiles escucharan el mensaje y no obligarlos, sino convencerlos con la ayuda del Espíritu de Dios para que ellos abrieran su corazón a la verdad del evangelio. Así es que Pablo procuró la salvación de ellos, lo cual hizo, por lo tanto, siendo un responsable administrador de la gracia de Dios, trayendo la salvación a muchas personas. Ese fue el mayor bien, el mejor o mayor provecho, beneficio traído a todos ellos. Cuando una persona recibe el evangelio y lo cree, hermanos, probablemente no le podamos regalar nada, ¿verdad? A veces podemos obsequiar una Biblia porque si no la tiene, bueno, la iglesia es responsable de decirle, mira, aquí está la Biblia, se la damos para que la empiece a leer y se empiece a llenar el corazón de la palabra de Dios. Es muy importante eso. No le podemos dar una cosa mejor que darle el evangelio de Cristo. No le podemos regalar algo mejor que llevarle a creer, entender y creer en el evangelio del Señor. Así es que, hermanos, el mayor provecho que una persona puede tener es creer en Cristo. Porque cuando cree en Cristo, su vida va a cambiar. Va a ser transformada y muchas malas decisiones van a dejar de ser tomadas de igual manera que se habían tomado antes, y la vida va a ser una experiencia grata, preciosa, algo que jamás ha vivido. Y lo va a disfrutar. Y va a ver el resultado de ese acercamiento a Dios de todo su corazón. Aunque debo decir que todo lo que tenemos y disfrutamos en la vida, hermanos, es un regalo del Señor también. No solo la salvación, ¿no? Si usted tiene un trabajo, si usted tiene una casita, si usted tiene bienes, si usted tiene lo que sea que tenga, todo lo recibe de Dios. Todo. Verso número 3. Dice Pablo que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Me gusta mucho, hermanos, recordar, porque la Biblia dice que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ahí en 2 Corintios 5:10, así dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es bueno recordar, hermanos, que como administradores del Señor, en función del evangelio, somos responsables de compartir a Cristo con cuantas personas se pueda. Debemos hablar de Cristo porque si hemos conocido a Cristo y Él ha transformado nuestra vida, debemos dar testimonio de eso a otras personas. Claro está, Dios no nos va a torcer el brazo y nos va a abrir la boca para que hablemos lo que deberíamos hablar de manera voluntaria y convencida. Trata de ayudarnos a entender, hermanos, que el hablar de Cristo es una forma de decirle a Dios, Señor, gracias porque me
alcanzaste con tu misericordia, habiendo sido yo quien fui. Y ahora yo, Señor, con alegría comparto lo que tengo, porque el mayor bien que tengo es Cristo en mi corazón. Así es que lo voy a compartir con otra persona. Es bueno, hermanos, pero todo cristiano, siendo administrador de Cristo, será también alguien que comparezca ante el tribunal del Señor para dar cuenta de la vida que Dios le dio. Y debemos procurar, hermanos, ser buenos administradores mientras estamos en este mundo, porque de ninguna cosa dejaremos de dar cuenta al Señor. No es que quiera amenazarle, ni asustarle, ni nada parecido. No, simplemente le animo y le recuerdo que siendo hijo de Dios, tendremos que dar cuenta a Dios de la vida que no es nuestra, es de Dios, y de la que tendremos que explicar con lujo de detalle todo lo que tenga que ver con esta vida, desde el día en que lo conocimos hasta el día en que nos muramos. Entonces, somos administradores del Señor. Ahora bien, a Pablo le fue dado el conocer de parte de Cristo mismo lo que había estado oculto. Aquí dice que por revelación me fue declarado el misterio, dice como antes lo he escrito brevemente, verso 3. Entonces, a Pablo le fue dado a conocer ese misterio que había estado oculto por mucho tiempo atrás, pero que Cristo quiso darle a él a entender, tanto por visiones, en este caso, como por palabras audibles, como Pablo lo va a decir también más adelante. Un misterio es algo no conocido, algo oculto, inexplicable, una verdad que había permanecido oculta a menos que Dios lo quisiera revelar a alguien. En este caso lo hizo a través de Pablo. En este caso el plan redentor de Dios y el deseo de Dios de que todos, cualquier persona a la que sea, no importa su origen, pudiera también ser partícipe de la gracia de Dios. Este es el misterio que Dios a través de Pablo reveló ahora a los gentiles y a los judíos también. Pablo fue elegido por Cristo para oír cuál era ese misterio y llevar ese mensaje de salvación a todas las personas sin excepción. Pero ahora nosotros, hermanos, en extensión a esta revelación, participamos de ese misterio también, conociéndolo, y somos responsables también de compartirlo con alguien. Así es que, aunque usted diga, pastor, pues es que yo apenas si puedo hablar y mucho menos pueda compartir el mensaje de salvación. Bueno, ¿ha hecho algo en su vida Dios? Si algo ha hecho Dios en su vida, eso es lo que usted debe compartir. Su testimonio, cómo encontró a Cristo, bajo qué condiciones lo encontró, qué ha hecho Cristo en su vida, eso es lo que usted debe compartir. Entonces, ese es el misterio que Dios le reveló a Pablo, el plan redentor de Dios y el deseo de Dios de que todas las personas seamos unidas a través de Cristo, conformando en este caso una iglesia que pueda glorificarlo a Él. Verso 4, dice Pablo entonces, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Con la lectura de la carta a los Efesios, especialmente aquellos que probablemente no conocían a Pablo porque ya habían pasado bastantes años y Pablo no había estado en Éfeso otra vez, y probablemente la iglesia había cumplido con su misión de predicar a Cristo y muchas personas se hubieran integrado como nuevos creyentes a la iglesia. Es probable que algunos o muchos en la iglesia no conocieran a Pablo de verdad, pero el mensaje que Pablo comparte es un mensaje que la iglesia toda conocía. Toda la iglesia podía darse cuenta que Pablo efectivamente tenía pleno conocimiento acerca de la verdad del Evangelio. Él tenía sobre sus hombros, Pablo, la responsabilidad de conocer el Evangelio para que cuando los oyentes, los que escuchaban el mensaje del Evangelio a través de Pablo regularmente lo oyeran, lo pudieran entender y así pudieran decidir si creían en ese Evangelio o lo rechazaban. Imagínense que Pablo no entendiera ni conociera el Evangelio. Así es que Pablo dice, ustedes han leído
lo cual pueden entender cuál es el conocimiento que tengo acerca de este misterio de Cristo. Conozco no el Evangelio llegó a través mío porque fue instrumento de Dios para que ustedes años atrás creyeran en Cristo como su Señor y Salvador personal. Así es que ustedes evalúen si conozco o no el Evangelio. Claro que sabían que Pablo era conocedor del Evangelio. Pablo era responsable como administrador del mensaje del amor de Cristo, de ser claro con el mensaje y ser un buen instrumento para que sus oyentes pudieran tener la oportunidad de disfrutar del beneficio eterno del Evangelio si lo aceptaban. Así que ellos, los gentiles, al oír el mensaje del Evangelio a través de Pablo, lo entendieron y lo abrazaron por fe. Si el mensajero no está claro acerca de su misión, entonces el contenido del Evangelio o el contenido del mensaje no va a estar claro también. Pero si lo tiene claro el mensajero, si lo tiene claro el ministro, entonces los que escuchen el mensaje de salvación lo tendrán claro también. Y es necesario entender el mensaje del Evangelio para que cuando compartimos el mensaje del Evangelio a alguna persona, esta persona pueda ser llevada por el poder del Espíritu Santo a arrepentirse de su pecado y creer en Cristo como su Señor y Salvador personal. Así es que, hermanos, tenemos una gran responsabilidad pesando sobre nuestros hombros y en nuestro corazón acerca del mensaje que debemos compartir. Y yo doy gracias a Dios por el ministerio de evangelismo de la iglesia, que como lo han visto ustedes, se esfuerzan porque pues memoricemos textos de la Escritura, ¿verdad? Que memoricemos algunos pasajes de la Escritura para que cuando usted se anima a hablarle a alguien de Cristo, tenga algunos que otros textos de la Escritura que tratan del amor de Dios y del pecado y de la gracia de Dios que usted pueda compartir. Así es que no es porque querramos, hermanos, fastidiarles al final del culto su tiempecito que ya se quieren ir para que se tenga que memorizar un texto de la Escritura. No, deseamos, hermanos, que todos como iglesia estemos habilitados como ministros del Evangelio para predicar a Cristo de la mejor forma posible y lo hagamos teniendo en las manos, en el corazón, los elementos bíblicos para poder presentar a Cristo de manera clara. Pablo no pecó de ninguna presunción al decir que él sí sabía qué era o a qué se refería ese misterio de Cristo, porque recordemos que Cristo mismo se lo reveló. Pablo fue objeto del cuidado de Cristo mismo cuando él, al haberlo escogido, lo capacitó, le enseñó y le reveló específicamente lo que quería que predicara. Ya vimos en el verso 3 que Pablo dijo que por revelación me fue declarado el misterio. En 2 Corintios 12:1, Pablo dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y en Gálatas 1:11 y 12 Pablo dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y usted puede leer los versos 15, 16, 17 complementarios ahí en Gálatas 1:11 y 12. Pablo dice pues entonces: hermanos, si alguien me enseñó las cosas, no fue Pedro, no fue Mateo, no fue Jacobo, no. Ellos pudieron haberlo hecho, pero no. Dios fue quien me lo reveló a mí. Cristo mismo me dijo: siéntate, te voy a enseñar lo que debes predicar. De su propia boca, dice Pablo, recibí lo que yo les he enseñado. Así que Pablo, hermanos, conocía bien de lo que hablaba y lo que predicaba, porque ese mensaje lo recibió del mismo Señor Jesucristo, no de hombre alguno, sino de Cristo su Señor. Hoy, y enfatizo esas cosas todas las veces que puedo, hermanos, porque me da miedo muchas veces que por la falta de crecimiento espiritual algunos se expongan a tanto charlatán, mentiroso, embustero y ladrón con corbata y Biblia en mano, que hoy, bajo pretexto de decir que hablan en nombre de Dios, lo único que están haciendo es buscar su propio bienestar financiero. Y hay muchos pastores o aparentes pastores, muchos mal llamados profetas y apóstoles, porque ya no hay profetas ni apóstoles, predicando a Cristo y ganando, entre comillas, a muchos seguidores para poderles quitar, para poder vivir ellos en lujos y comodidades. Entonces, hoy hay muchos charlatanes, hombres y mujeres que dicen hablar una supuesta verdad,
pero que no lo es. Al comparar lo que ellos enseñan con las Escrituras, podemos encontrar que son mentiras disfrazadas de supuestas verdades. Por eso, el apóstol Juan dice y advierte a tiempo esto en 1 de Juan 4.1. Amados, dice Juan en su primera carta en 4.1, no creáis a todo espíritu, sino, dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad. ¿Y cómo los probamos, hermanos? ¿Cómo es eso de probar? Mire, aquí está. De esta forma probamos si lo que estamos oyendo viene de Dios o es un charlatán disfrazado de pastor. Hace unos días oía en internet a una mujer que decía que la salvación es 60% obra de Dios y 40% del que cree. Imagínese usted, si la Biblia dice, y lo vimos en el capítulo 2, Pablo ya dijo, no es por obras para que nadie se gloríe, es gracia de Dios 100%, usted no hace nada en la salvación, desde principio a fin es obra de Dios 100%, absolutamente. ¿Cómo se atreve alguien a decir que la salvación es 60% obra de Dios y 40% del que cree? Y hay gente que lo está oyendo y le dice amén a esta mentira diabólica. ¿Sabe por qué? Porque son personas, como ya dijo Pablo en Corintios, que son ingenuos, ¿sí? Ingenuos y además gente ignorante de la palabra del Señor. ¿Para qué necesitamos leer la Biblia, hermanos? ¿Cree usted que le pedimos que lea la Biblia y se tome el tiempo para que usted lea unos capítulos de la Biblia y se proponga leer la Biblia de pasta a pasta porque creemos que usted no tiene otra cosa que hacer en su casa que fastidiarle la vida para que lea la Biblia? No, es para que conozca la Escritura, para que nadie nos dé, hermanos, atole con el dedo. Para eso le insistimos, hermano, en que lea la Biblia. Le insistimos, hermano, véngase a la escuela dominical. Traiga a su familia, véngase, levántese temprano y venga al estudio bíblico porque nos hace falta crecer en la palabra de Dios. Es una orden. Pedro al final de su segunda carta dice, por lo demás, hermanos, sigamos creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sigamos. ¿Cuándo dejamos de crecer, hermanos? ¿Cuándo? No deberíamos, pero dejamos de hacerlo. Y eso nos expone a muchas cuestiones que están allá afuera, hermanos, y que son instrumentos del diablo para apartar a muchos de la verdad de Dios. Entonces necesitamos esforzarnos en estas cosas, hermanos. Esforzarnos en ser responsables y diligentes en estas cosas. Entonces, Juan dice, hermanos, probemos los espíritus, vayamos a la Escritura. Y como yo le he dicho muchas veces, no diga, pastor, viene con mi embudo para que usted me vacíe lo que preparó en la semana. No, hermano, le exhorto y en el nombre del Señor le digo, hermano, traiga su Biblia, léala y ponga bien atención para ver si lo que el pastor está diciendo lo dice la Escritura. Y el día que yo diga una tontería acá y esté induciéndole a usted al error más que a la verdad, tiene el derecho de pararse y decirme, pastor, cállese, bájese. Eso que usted está predicando y usted está enseñando es mentira del diablo. Usted tiene la obligación de hacerlo. Y para poder hacer eso, usted tiene que conocer la Escritura. Usted tiene que conocer la Escritura. Porque es esto lo que enseñamos y predicamos. Lo que procuramos hacer de todo corazón. ¿Sí? Entonces, Pablo dice en los versos 5 y 6, misterio dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo especifica que este misterio no era algo que las personas conocían, no lo conocían antes, es decir, no les fue aclarado ni especificado como ahora sí lo había hecho Cristo a través de él y de los apóstoles y de otras personas que Dios había utilizado para transmitir su voluntad. Mire, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia, estos 66 libros, no son más que 66, estos 66 libros son obra inspirada y revelada por Dios.
¿sí? Cuando usted lee la Biblia, usted está escuchando a Dios. Hay gente que ora y se gasta la vida y dice, Señor, yo quisiera oír tu preciosa voz. Y ahí la tiene. Aquí la tiene. Cuando usted lee la Biblia, está escuchando a Dios hablándole a su corazón. No lo escucha porque no quiere leerla. Quisiera en la noche una voz que le dijera, Marco, Marco. Pues no, eso nunca va a pasar. Dios me habla en su palabra todos los días. Y si yo quiero oír a Dios en su palabra, tendré que hacer un esfuerzo para poder leerla, hermanos. Obviamente, como dije hace rato, mi carne no va a querer leer la Biblia. Mis ojos quieren ver el celular. Hoy el mal de muchos es la celulitis, ¿verdad? El celular. No está mal usarlo porque al fin y al cabo es un medio que Dios permitió que existiera para nuestro bienestar, ¿verdad? Tranquilidad de muchas formas, para que usted esté enterado de cosas. El Internet es una herramienta muy importante hoy. Bendito Dios, este sermón lo van a ver las personas que quieran en el Internet. Primero Dios. Pero si yo le pregunto a mis ojos, ¿quieres abrirte para leer la Biblia? Me va a decir que no. Si le pregunto a mi carne, si quiero venir al templo el domingo, me va a decir que no. Es más, va a surgir una invitación para que usted se vaya a Chapultepec, por ahí, de alguien que ya sabe quién es. Va a surgir un problema para que usted no venga al templo el domingo, para que usted no venga a lo que debe. No tuvo pereza para trabajar toda la semana, pero el domingo sí tiene pereza. No deja de esforzarse en las otras cosas de la vida, pero el domingo, ¿para qué? Entonces, claro que hay una lucha, hermanos, Pablo lo dice, no es una lucha entre nosotros, no es contra carne y sangre, es contra huestes, contra el diablo y sus demonios que están intentando apartarnos de Dios. Entonces, Pablo especifica pues que este misterio es algo que no se conocía, pero ahora Dios lo ha revelado y lo ha especificado y aclarado por medios humanos como él. En el Antiguo Testamento se hallan indicios de cómo Dios quiso revelar esto a su pueblo. Por ejemplo, en Génesis 12:3 Dios le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti las familias de la tierra. No está hablando de una cuestión humana, material, cultural, racial. Está hablando de un asunto espiritual, ¿sí? En Abraham y sus descendientes habría bendición espiritual porque de él vendría el Mesías. Pero sabemos que Israel se rebeló a esto. Entonces Dios le dijo eso a Abraham y lo repitió a Isaac y lo repitió a Jacob. Isaías 11:10 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será llamada por las gentes y su habitación será gloriosa. La raíz de Isaí, el Mesías prometido. Claro que sí, Dios está hablando de ese misterio una y otra vez. Oseas 1:10, con todos dice será el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros sois pueblo mío, les será dicho, vosotros no sois pueblo mío, os será dicho, sois hijos del Dios viviente. Vosotros. Dios está anunciando un mensaje de esperanza en el que unos y otros seríamos integrados, como ya lo vimos en los versos anteriores en el capítulo 2. Sí, Dios no está diciendo que no únicamente admite como hijos a los de cierta clase social, a los de cierto nivel intelectual. Dios es exclusivista en ese sentido. No, Dios no es, hermano, un Dios que hace diferencia entre personas. Ya vimos que Dios incluye a todos. No importa quién haya sido en tu vida anterior o quién eres ahorita, si no lo conoces, Dios te está llamando a conocerlo, a que tú le entregues tu vida y Él pueda hacer de ti la persona que tú sola no has podido. Él quiere que lo conozcas para que tu vida sea otra cosa y experimentes que en Él hay el poder para una transformación radical general. Y cualquiera de nosotros podría pasar aquí y dar su testimonio hoy. Y veríamos que es lo mismo en todos. Dios tiene el poder para cambiar la vida de quien quiere ser otra persona. ¿Sí? Dios tiene el poder.
Otros podrán ayudarte momentáneamente, 12 pasos, haz esto, el otro, pero Dios es el único que cambia el corazón. Y para que tú seas una persona distinta, Dios quiere darte un nuevo corazón. Y si ya tienes ese nuevo corazón, permítele entonces a Él revelarte en tu vida, revelarte a ti el poderoso Dios que es y ayudarte a transformar tu vida y radicalizar tu vida actual. Entonces, aunque aquí se refiere a Israel en los textos que leímos, el Israel antiguo, ninguno podría siquiera pensar o imaginarse, hermanos, que con la llegada del Mesías y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos capítulo 2, Dios ya había previsto que lo que había sido la antigua teocracia, es decir, ¿se acuerda usted de Israel no tenía rey previo a Saúl? Dios era el rey de Israel, era el que gobernaba Israel, era el Señor sobre su pueblo. Pero cuando el pueblo dijo, queremos rey como las otras naciones, Dios les permitió tener a Saúl. Y entonces esa teocracia dejó de ser. Ya no era Dios el rey de Israel, ahora era Saúl. Después llegó a ser David, después Salomón, etc. Bueno, esa teocracia fue cambiada. Ahora, hermanos, Dios ha permitido la existencia de un organismo vivo. Ese organismo vivo somos la iglesia actual, en la cual cualquiera, no importando quién era, no importando su pasado o aún su presente, podían ser puestos, colocados en un plano de perfecta unidad e igualdad dentro de la iglesia, como miembros de la iglesia, como parte de la iglesia, porque en la iglesia de Cristo, el nuevo Israel espiritual, no existen las distinciones ni las clases sociales, ni ninguna otra exclusividad terrenal. No existen, hermanos. Allá afuera sí, allá afuera se aplica aquello de como te ven, te tratan, ¿verdad? Allá afuera sí, aquí no. Aquí nos abrazamos todos. Aquí nos amamos todos. Por eso el texto que está atrás de mí dice eso. Porque Dios es amor y nos ha capacitado para el amor, es que nos manda que nos amemos. Porque si alguien dice no ama, entonces no ha nacido en el Señor. Porque si Dios está en mi corazón, Él es el que me habilita para amar. Pablo deja claro entonces que el secreto no revelado, el misterio que no había sido revelado, no tiene nada en lo absoluto, hermanos, que ver con alguna clase de alianza, pacto o acuerdo entre judíos y gentiles, porque si entre ellos hubiese habido un simple pacto o alianza o acuerdo, como se acostumbra en el mundo, hermanos, eso solo hubiera sido una cuestión diplomática, pura política probablemente, para ver que vivamos tranquilos un tiempo mientras no pasemos la raya, mientras no violentemos los acuerdos, estamos tranquilos. No, lo que había allí en la iglesia era otra cosa, hermanos. Era una fusión, una unión espiritual donde el corazón, en este caso, en este organismo vivo, era Cristo como la experiencia común en todos los creyentes. Aquí no vemos la ropa que te pones, no vemos los zapatos que traes, no vemos ninguna cosa externa. Aquí disfrutamos de la presencia de Cristo en el corazón de cada uno de nosotros. Pablo lo dijo en el capítulo 2, verso 15 de esta carta a los Efesios, aboliendo en su carne, dice, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, una nueva humanidad. En este caso es lo que significa un nuevo hombre, una nueva clase de persona haciendo la paz. Usted no es la persona que fue. No, hermano. No somos lo que fuimos, bendito sea Dios. Estamos o debemos estar en un proceso de transformación. Yo fui el diablo, pero ya no soy el diablo. Soy hijo de Dios. Estuve muerto. Lucas 15, ¿se acuerda? Cuando el padre de familia recibió al hijo perdido, lo abrazó y dijo, hagamos fiesta.
porque mi hijo lo había perdido, pero lo encontré. Estaba muerto y ahora está vivo. Eso era yo, un cadáver podrido y apestoso, sin Cristo. Pero cuando vine al Señor, eso dejó de ser, gracias a Dios. Y hermano, a mí no se me olvida. A mí no se me olvida lo que fui. Ojalá a usted no se le olvide de dónde Dios lo sacó. Ojalá que no. Los gentiles son coherederos y copartícipes. Verso 6. Son coherederos porque ahora son parte de la misma familia. Son parte de la misma familia, al mismo nivel, en la misma posición que el resto de los hijos. Por lo tanto, también igualmente participantes de la vida eterna, tanto como los demás. Aquí, hermanos, no hay quien tenga una mejor vida eterna y otros una más o menos, porque no, aquí la vida eterna es la misma para todos. En palabra del apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos ahora en Cristo, hermanos. ¿Qué le parece? Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Fuimos borrachos, fuimos perdidos, pecadores, maldicientes, pandilleros, ladrones, mentirosos, embusteros. Pastor, me está ofendiendo. ¿Exagero? De ahí nos sacó el Señor, hermanos. 1 Corintios 6, lo leímos la semana pasada. Y algunos de vosotros erais todo eso. Erais, dice Pablo, ya no. De ahí nos sacó el Señor. De ahí. ¿Ahora qué somos? 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la porquería del pecado a su luz admirable. Estos somos, hermanos. Y termina Pablo diciendo, verso 7, gracias por su paciencia, del cual yo fui hecho ministro, dice Pablo, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Hay un sentido de humildad en las palabras de Pablo, humildad que nunca faltó en él, quien consideró siempre que su llamamiento había sido inmerecido. Pablo nunca se dio aires de, híjoles, yo soy el apóstol. No, hermanos, para nada. Usted es hijo de Dios. ¿Merecía ser hijo de Dios? ¿Merecía ser hijo de Dios? Pero es hijo de Dios hoy, porque Dios es bueno. Entonces, Pablo sentía ese llamado, un llamado inmerecido. ¿Qué fue Pablo? 1 de Timoteo 1, 12 y 13. Blasfemo, perseguidor, enemigo de Cristo, injuriador. Eso fue Pablo. Pero dice Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, me llamó por su gran misericordia a esta posición. El don de la gracia de Dios, sin duda alguna, un regalo inmerecido. Es lo que dice Pablo en el verso 7. El don de la gracia de Dios, sí. Fui hecho ministro, dice Pablo, por la gracia de Dios, por el don de la gracia de Dios que me dio según la operación de su poder. Estamos hoy en esta posición, hermanos. Dios nos llamó a conocerlo, nos convenció de que nos convenía conocerlo, nos convenció y nos hizo darnos cuenta de nuestra condición espiritual, nos llamó con amor a arrepentirnos y al habernos arrepentido nos hizo sus hijos. Así es. No lo merecíamos, pero lo tenemos. Pablo no se invitó solo, no se autonombró a ser apóstol, no lo nombró el tío ni el pastor, no. Su oficio apostólico se lo había dado el mismo Cristo. No ha sido Pablo el que ha logrado tal resultado, fue el mismo Señor, porque es Cristo quien lo ha habilitado, lo habilitó para servir en esa posición. Así es que, hermanos, si estamos aquí, es porque gracias a Dios, Dios fue paciente al llamarnos una y otra vez. Dios tuvo paciencia para decirle a usted una y otra vez
que le amaba y que quería que usted lo conociera. Así es que, bendito sea Dios, hoy estamos acá. Que Dios reciba la gloria por ese milagro llamado vida eterna. Que Dios pueda recibir de nuestra parte, hermanos, todos los días, un corazón rendido y agradecido con Él, para no olvidar de dónde Dios nos sacó y en la posición en la que Él nos tiene ahora sin merecerlo. Me parece, ¿no? Que Dios nos ayude a tener claro siempre lo que fuimos, pero lo que somos ahora en Él. Vamos a orar. Padre, en esta tarde agradecemos por el tiempo que nos diste para estudiar este texto, que es un poco largo de la Escritura, Señor, pero era necesario tomarlo así. Gracias, Dios, porque nos enseñas todas estas cosas, nos revelas, amado Señor, que ha sido por tu gracia y por tu misericordia, que estamos ahora nosotros disfrutando de una verdadera relación y comunión contigo, Señor. Somos hijos de Dios. Y eso nada ni nadie lo va a cambiar. Pero ahora me llama, Señor, a saber y a conocer cómo vive un hijo de Dios. Cómo debe ser el hijo de Dios. ¿Qué debe hacer el hijo de Dios? Y para eso, Señor, necesito crecer en el estudio de tu palabra. Sin ese estudio de tu palabra, vamos a seguir siendo genio y figura hasta la muerte. Y eso ya no cabe con nosotros, ya no va con nosotros, Señor. Ayúdanos pues a entenderlo para que responsablemente, Padre, podamos darnos el tiempo y la oportunidad para estudiar tu palabra y crecer en ella para nuestro propio provecho espiritual. Porque si crecemos en tu palabra y entendemos estas cosas, Señor, vamos a sentirnos necesitados de compartir a Cristo con alguno más. Ojalá que sí. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.